El tema se llama gotas o río. Cuando usted se imagina gotas de agua, estoy hablando, ¿qué piensa? Sí, gotas, imagínense gotas. Sí, que llueve, ¿qué más se imagina? Un gotero de esos que en una llave mal cerrada, ¿qué más se imagina en gotas? Dígame. Vida, sí, claro que sí, vida totalmente. Todo eso se imagina cuando usted piensa en gotas, ¿verdad? Y cuando usted le dicen río, ¿qué se imagina? Agua, caudal, corriente. ¿Qué se imagina cuando le dicen río? Una de mis nueras diría nadar, agua, paseo. Sí, río. Sí. Ahora yo le pregunto, ¿usted cuánto cree que se demoraría en mojarse bajo una gotera? Con gotas. ¿Cuánto cree usted que se demoraría en mojarse? ¿Mucho? ¿Y en el río usted cuánto cree que se demoraría en mojarse? ¿Y si es en el Magdalena? Sí, una metida. Sí. Bueno, de eso se trata el tema de hoy. Gotas o río. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 27. Dice la escritura en ese verso. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Padre, en esta mañana, Señor, un pueblo ardiente y sediento de tu palabra ha venido a buscar tu rostro, Señor. Hoy bendecimos cada persona, Señor, que nos escucha por el internet. Bendecimos las personas que estamos en este lugar. Padre, yo creo y honro y glorifico el nombre de Jesús en nuestras vidas, porque creo que tus promesas esperamos y que tú eres fiel, no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Que lo que tú dijiste con tu boca lo ejecutarás con tu mano. Háblanos hoy, Espíritu Santo de Dios, porque lo necesitamos. Amén. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, es una mujer cananea que viene donde está Jesús, y que cuando viene donde está Jesús, ella le dice, Señor, sana la vida de mi hija. Sánala. Y el Señor le dice, no, es que yo no soy enviado a sanar a los que no pertenezcan del pueblo de Israel. Y el pasaje que nos habla del goteo, ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas. Esta mujer recibió un goteo de las bendiciones del Señor. Pero el Señor no tiene para ti y para mí un goteo de sus bendiciones. El Señor tiene para ti y para mí un río de agua de vida. Esa mujer conocía y reconocía que Jesús era poderoso. Sabía que en él podía encontrar salida. Y también sabía que ella no era merecedora de ese papel. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el pueblo de Israel era el pueblo de Israel, como lo es ahora totalmente, pero en ese tiempo eran, bueno, usted son israelitas. Y se entendía que el israelita bendecía específicamente al israelita. Y si bendecía a alguien que no fuera israelita, tenía que ser alguien que había decidido entrar a formar parte de los israelitas. ¿Cómo? Por medio de la circuncisión y por medio de adquirir las leyes que el Señor Dios había otorgado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Entonces esta mujer era cananea. Ella no tenía derecho de acercarse a Jesús. Ella lo conocía. Más sin embargo, ella fue y buscó. Y el llamado de hoy de Dios a nuestros corazones es que hoy podamos descubrir si usted y yo estamos viviendo en el goteo, que son esas migajas que sí nos deparan bendición, porque todo lo que viene de Dios trae bendición, o realmente estamos viviendo en el Espíritu. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el verso 37 y 38 dice, bueno, lo voy a leer. Pero dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué brotarán? Y esta mujer, ¿qué le pedía al Señor? Migajas.
Dice, aún los perros se pueden llenar con las migajas de los que se sientan a la mesa. Pero el Señor le estaba ofreciendo ríos. Jesús dijo, ríos de agua viva. Y en ese ofrecer de Jesús, ríos de agua viva, nosotros podemos comprender de alguna manera tres cosas. Al que cree, quiere decir que es su decisión creer o no creer. Es su decisión vivir dentro de ese río del Espíritu o vivir bajo el goteo del Espíritu Santo de Dios. Esa es su determinación. Porque dice de su interior, y es bien impresionante porque dice al que cree, ¿cómo? Dice la Escritura. Quiere decir que encima de eso nos está dando un manual de vida, un manual en el cual usted y yo no nos vamos a equivocar para poder ser embestidos de ese río del Espíritu Santo. Si usted lee en su casa el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47, nos habla de un río, de unas aguas salutíferas, de un río que trae vida, de un río de que todo el que entre en él vivirá sano. Él nos está hablando de esa presencia y de ese renovar. ¿Y qué pasa cuando usted y yo vivimos dentro de ese río de la manera correcta? ¿Qué sucede? En abundancia, porque Él dice, brotarán dentro de ti ríos de agua viva. Vamos a comprender la importancia de que brote dentro a la importancia de que brote fuera. Cuando el río del Espíritu de Dios vive dentro de mí, yo tengo una convicción interna y una convicción genuina del poder y de la presencia de Dios derramándose de dentro de mí hacia afuera. Más cuando yo solamente disfruto de la presencia de Dios fuera de mí, entonces lo que está dentro de mí me acobarda. Lo que está dentro de mí siente el vacío. Lo que está dentro de mí siente el ahogo. Lo que está dentro de mí siente la necesidad. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Sabes? Cuando Jesús dice brotarán ríos, quiere decir que será sin escasez, que será en sobreabundancia. Ahora hay algo primordial en lo que estamos hablando. ¿Y saben qué es lo primordial? Que el Espíritu de Dios no ha sido dado por medidas. Que el Espíritu de Dios fue dado a usted y a mí como una promesa, que no existe una sola persona en la tierra que no pueda recibir la victoria y la bendición que en el Espíritu Santo usted y yo tenemos. Es una promesa. Jesús lo prometió. Jesús dijo que recibirían el poder del Espíritu Santo de Dios. Libro de Hechos, capítulo 1, el verso 4 dice, 1:4. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cierto? Cuando a mí me prometen algo, ¿yo me confío de ello? Me dijo una palabra muy tranquila, muy real, Catherine. Depende de qué. De quién le haga la promesa. Así de sencillo. Levante la mano conmigo al que le han prometido cosas y no le han cumplido. ¿Puedo las dos? Amén. Ahora sí, con todo el corazón, con temor y temblor, yo le aseguro en esta mañana que ni una sola de las promesas que Dios ha hecho para su vida se va a quedar sin respuesta. Ni una sola, ni una. Porque el que prometió, lo cumplió ya en Cristo en la cruz del Calvario. Todas las promesas en Cristo, en Él son sí y en Él amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ya lo hizo. ¿Qué está pasando en este tiempo? Hay dolor en el corazón de Dios. Y hay un dolor muy fuerte. Cruzamos la línea. Esa línea delgada, esa línea casi invisible, esa línea. ¿Quién conoce la seda dental?
Sí, la seda dental es un hilo, para los que no lo conocen, que no sé de qué material se hace, y no se rompe fácil, pero es supremamente delgada, que tiene la capacidad de entrar en medio de nuestros dientes para limpiarnos. Es muy delgada y no se rompe. Asimismo, es la línea de delgada que divide el bien del mal y tampoco se rompe. ¿Qué quiere decir que no se rompe? Que por delgada y por fina que sea, tú la puedes cruzar, pero jamás vas a poder quedar en medio. O estás haciendo el bien o estás haciendo el mal. Ese medio no existe, pero es tan delgada que muchas veces no nos damos cuenta. Y eso sucede en nuestro vivir con el Señor. Muchísimas veces usted ha vivido dentro del río del Señor y no se dio cuenta en el momento en el que se salió, y no se dio cuenta en el instante en que dejó de recibir, de vivir dentro de ese río y empezó a recibir goticas. Goticas, goticas de la bendición de Dios. Y eso no depende del hombre, perdón, de Dios. Eso depende de usted y de mí. Porque la promesa de Dios es que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva, no que brotarían gotas de agua viva. ¿Sabe? Hay algo muy impresionante al comprender. ¿Qué pasa cuando qué pasa, Carol, después de 3 horas que tú saliste del río empapada? ¿Qué pasa contigo? ¿Ya estás qué? Ya está seca. Ya está seca. Ya está seca. ¿Qué pasa si usted permanece bajo un goteo? Al fin se empapa, ¿cierto? Por pequeño que sea el goteo, usted al fin se empapa. Pero ¿qué pasa si usted ya está empapado y se quita del goteo? Se seca. Al fin usted se seca. Y eso es lo que hoy yo le pido a usted con todo el corazón, que tengamos la claridad, que tengamos la certeza, que tengamos la seguridad de entender que hay un río preparado para su vida, que hay un río preparado para mi vida, pero que si usted no mantiene en ese río, se va a secar. Usted y yo nos vamos a secar. Bajo el goteo, usted va a recibir bendición. Bajo el río, usted va a vivir en bendición. Una cosa es recibir una bendición, otra cosa es vivir bajo una bendición. Pero si usted se aparta del goteo, si usted se aparta de ese río, se va a secar. Y al secarse la presencia de Dios, se acaban las bendiciones. ¿Por qué le estoy hablando del goteo? Porque en el libro de Apocalipsis, no recuerdo exactamente cuál es la carta, donde el Señor dice: retén lo que has aprendido, no te preocupes, no coloques más cargas de las que hay sobre ti, pero tampoco sueltes lo que tienes. No te apartes. Nosotros no podemos ir del río al goteo, nosotros tenemos que ir del goteo al río. Y de verdad estamos viviendo tiempos difíciles, y de verdad vamos a vivir tiempos más difíciles. Y en verdad, de manera personal, porque yo no puedo obligar a los demás, porque eso no lo puedo saber delante de Dios, pero mi manera personal es apoyar a la presidencia, al apóstol John Milton Rodríguez, porque creo en el poder de Dios sobre una persona, en la búsqueda. Pero estoy 100% segura que sea quien sea que gane, no va a estar por encima de las bendiciones que Dios preparó para mi país. Que no vendrá nadie con maldición, porque Colombia le pertenece a Cristo. Y si yo creo que Colombia le pertenece a Cristo, es suficiente. Lucho, lo doy, lo trabajo. Como me están oyendo, lo invito, vote por el apóstol John Milton. Pero si no fuese, yo creo y segura estoy que el poder de Dios ha decidido bendecir a nuestro Colombia, y que de norte a sur, de oriente a occidente, ríos de su presencia lavan nuestro país. Ahora la pregunta es: ¿cómo está su vida? ¿Está recibiendo el goteo o está viviendo bajo el río de su presencia? Y si usted se empieza a hacer un escáner en este momento, ¿no? Aquellos que nos creemos oradores, haga un paréntesis. ¿Cuánto oro hoy? ¿Cuánto oraba antes? ¿Cuánto leo la escritura hoy? ¿Cuánto la leía antes? Permítame un celular, Catherine, por favor. Sí. ¿Cuánto yo puedo reconocer realmente que este aparatico diminuto, chiquitico, como usted lo ve, ha logrado absorber su vida? Y no la ha logrado absorber para bien. Si usted toma el tiempo de cuánto usted se demora viendo
lo que vea, Facebook, Instagram, Google, cualquier cosa que ni siquiera usted se detiene a decir, esto me edifica, esto no me edifica. ¿Cuánto realmente a usted puede decir hoy, sí, sí? ¿Y cuánto usted en esta mañana está determinado a decirle, Señor, perdóname? Si yo me salí del río para vivir al goteo, perdóname, quiero volver a vivir sumergido en el río de tu espíritu. Y si aún no he llegado al río y estoy viviendo bajo un goteo de tu espíritu, ayúdame, ayúdame, pero quiero aclararle algo muy especial. Usted no puede echarle la culpa a Dios de que usted no pase tiempo con Dios. Usted no puede decir, no, es que el Señor no me lleva a su presencia. No, es que usted se lleva solito a la presencia de Dios. Él lo fortalece, lo afirma y lo establece en su presencia. Si usted decide tener esa vida con Él. Jesús se le acerca a una mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y Jesús se le acerca a esa mujer y esta mujer va a sacar agua a un estanque. Y cuando Jesús la ve, le dice, dame de esa agua. Y entonces la mujer se asusta y le dice, pero ¿usted por qué me pide si es que los samaritanos y los judíos no nos hablamos? Y el Señor le dice, mira, si supieras quién soy, tú me pedirías agua a mí. Si tú supieras quién soy. Capítulo 4, verso 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, mira, el agua que tú vienes a recoger aquí, la necesitas. ¿La necesitaba la mujer samaritana? Claro, 100%, con que cocinaba, con que se bañaba, con que, bueno, para todo lo que se necesita el agua. Con que regaba las plantas, la necesitaba. Sí, eso pasa con el mundo. El mundo nos ofrece un agua que necesitamos. Necesitamos trabajar, necesitamos. En alguna ocasión alguien me dijo, mire, la marca de neveras tal, hay que ver bien porque si es demoníaca no se la puede comprar. Y yo le contesté con todo respeto, no sé si me equivoqué, la persona ya no vive, le contesté, le dije, si es que yo me pongo a ver todo lo que es demoníaco en la tierra, pues terminaré viendo que todo es demoníaco porque el mundo entero está bajo el maligno. Lo que yo tengo que ver es qué uso le doy a aquello que otro puede hacerlo demoníaco y yo lo puedo tomar y convertirlo en bendición. Eso pasa. El agua que la samaritana estaba sacando le era necesaria. Le es necesario a usted y a mí vivir en esta tierra. Nos es necesario trabajar, nos es necesario buscar ayuda médica cuando la fe no nos alcanza o cuando no se Dios puede sanarnos inmediatamente, quiere enseñarnos su misión a los demás, quiere enseñarnos a renunciar a la rebeldía. Cantidad de cosas he mirado yo alrededor de una persona cuando no es sana por la obra del Señor. Lo he mirado. Yo le decía en estos días a mi esposo, le decía, ¿no será el Señor que quiere enseñarnos a renunciar a la terquedad? Él puede sanarnos, pero hágase un paréntesis en su cabeza. Señor, dame una casa, tome. Señor, sáname. Tenga. Señor, regálame un hijo. Aquí está. Señor, cambie mi empresa. Tenga. Señor, ¿qué nos volveríamos nosotros? Nos creeríamos dioses. Nos olvidaríamos de la esencia divina del amor del Padre. Nos volveríamos caprichosos. Nos volveríamos indomable. Creeríamos que Dios es una fuente de deseos y terminaríamos pidiendo deseos innecesarios. Usted y yo necesitamos ser formados. Cuando el no de Dios venga a su vida, incline su cabeza y dígale, Señor, listo para formarme nuevamente. Eso pasaba con la mujer samaritana. El Señor no te dice a ti que el agua, no le dice a la samaritana, no, tranquilo, con el agua que yo le voy a dar usted cocina, con el agua que yo le voy a dar usted se baña. No, eso es lo que usted y yo vivimos terrenalmente y tenemos que hacerlo terrenalmente. Pero eso es el mundo. Pero ¿qué le dice el Señor a esa mujer? Pero si bebes del agua que yo te daré. Si decides tomar el agua que yo te daré, será una fuente de agua que salta para vida eterna. El Señor le está diciendo, Él no le dijo, no vengas más.
Él le dijo, yo tengo un agua para darte que es mejor. Y eso está pasando ahora, mi hermano. Nos estamos inclinando a beber del agua del mundo. Nos estamos inclinando a beber de lo que la corriente del mundo nos está dando. Nos estamos inclinando a creer que yo puedo vivir o sobrevivir sin el Señor. Y el día que usted saca a Dios de la ecuación de su vida, ¿usted cómo puede pretender que Él esté dentro? No podemos pretenderlo, no puede pasar. Lo que este hombre, lo que Jesús le ofrece a esta mujer, perdón, es el Espíritu de Dios dentro de ella, palpitando dentro de ella, el Espíritu de Dios saltando dentro de ella. ¿Y él qué le dice a la mujer después? No, es que tú no te has bañado, es que tú, no. Él le dice, 5 maridos has tenido. Él quiere estar diciendo, tu vida ha sido golpeada. En los negocios, tu vida ha sido golpeada, en el trabajo, tu vida ha sido golpeada, en casa, en tu área familiar, en tu área emocional, tu vida ha sido golpeada. Pero si tú me dejas a mí ser la fuente de agua, si estás en el goteo, te pasas al río, y si ni siquiera has llegado al goteo de mi presencia, llegas a él, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Mira, no te estoy diciendo que lo que hay en la tierra no lo necesitamos, porque sería absurdo, ¿no? Si es que yo santa en Cristo, pero todavía como, duermo, respiro y todo lo que usted quiera añadirle a ello como persona humana, peco, me equivoco, lo hago. ¿Qué pasa? No puedo dejarlo de hacer. O sea, el Señor no estableció para usted y para mí una vida, no sé, como si fuéramos santos, pero los muñequitos que colocan, las imágenes que colocan por ahí, que es así, ni comen, ni pecan, ni nada por el estilo. Esas no, si se caen, se quiebran, se empolvan, pero no más. No, Él estableció de usted y de mí hijos de Él. ¿Y qué es un hijo? Un hijo es dependiente del Señor. Mi hijo mayor ya tiene hartos años, pero yo lo veo que sigue diciendo, hola mamá, ¿cómo está? Son casados. Y veo a mi nuera que va donde sus papás, hola papás, ¿por qué? Porque siempre vamos a necesitar de nuestros padres. Siempre vamos a necesitar de ese abrazo de papá, siempre vamos a necesitar de ese consejo de mamá, siempre vamos a necesitar de ese caldo que nos va a hacer la mamá cuando estamos enfermos, siempre, siempre. Y eso pasa cuando yo digo soy dependiente de Dios, soy dependiente de Él. Yo quiero vivir bajo su dependencia. Y cuando yo vivo bajo su dependencia, entonces me sumerjo en el río del Espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Hay transformación en mi vida. Y aquella agua que yo necesito, es agua representando las finanzas, la salud, los problemas en casa, todo lo que esté sucediendo, van a vivir una transformación. ¿Por qué? Porque mi interior va a empezar a ser transformado. A veces yo quiero que todo lo que está a mi alrededor, fuera de mí, cambie. Y el problema no es lo que está fuera de mí, es lo que está dentro de mí. Siempre es fácil buscar el culpable al frente, buscar el culpable en el empleador, en el empleado, buscar el culpable en el país. Y muy difícilmente mirar yo qué estoy haciendo por mí, yo qué tanto estoy viviendo de la presencia de Dios, yo qué tanto estoy comprendiendo que realmente el único poder que va a transformar todo lo que hay en mi vida es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre estar bajo el goteo del Señor y vivir bajo el río de agua viva del Señor? Le voy a explicar la diferencia muy sencilla. El goteo viene de afuera. El goteo cae sobre usted, pero cuando la presencia de Dios es un río, vive dentro de usted. Y muy difícilmente usted con su goteo va a poder mojar a otro, pero muy fácilmente en su río usted va a poder sumergir a otro, ¿sí? Diferencia entre un goteo de agua y un río de agua viva. El goteo cae sobre ti, ya está, puede sostenerte, más el río es una fuente de corriente permanente que limpia, que alimenta, que nutre tu vida. Cuando el río del Espíritu vive dentro de ti, te limpia, te lava. Cuando vienen cosas del Señor en ese río de agua viva, tú traes vida nueva. Pero ¿sabe también qué hace el río? El río arrasa lo que no pertenece. Cuando tú te sumerges en el río del Espíritu Santo de Dios, todo lo que vivas dentro de ti, todo lo que se mueva dentro de ti, todo lo que tengas y no le pertenezca a Dios, Él lo va a quitar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el
varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace. ¿Y qué está diciendo en el verso de 2? Lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús, el que cree, ¿cómo? Dice la escritura. Sino dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Mi amado, usted y yo tenemos la facultad de poder vivir en ese río del Espíritu, de poder estar sumergidos. Usted y yo podemos, pero ¿qué pasa? ¿Acaso seguimos esperando que solamente Dios venga por fuera y que por fuera lo haga, y queremos que todo lo haga como a medias? ¿Por qué el Señor hace las cosas a medias? Pues porque su bendición está plena y completa para usted y para mí, pero yo no estoy sumergido dentro de esa bendición. Esa es la situación por la cual yo veo las promesas de Dios como a medias, porque no me he sumergido dentro de ese vivir del Señor. La escritura dice que nosotros seremos árboles. Isaías 58, verso 12. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para poder habitar. Cuando yo me lleno del Señor, yo puedo traer vida a otro lugar. Mira, no sé si a usted le ha pasado que ve problemas en casa, que ve dificultades, que siente que muchas cosas no están funcionando como usted quisiera. Y su boca solamente se encarga de decir: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿cómo hago para que hagas esto? Y el Señor dice: ven a mi presencia. El Señor dice: déjame gobernar tu vida. El Señor dice: déjame gobernar tu empleo, déjame gobernar tu esposo, déjame gobernar tu casa. Pero usted que le dice: sí, 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 Señor, mientras se va alejando. Y se va alejando, y mientras va saliéndose del río, y mientras va saliéndose del río, ya poco a poco solo las gotas de agua le van cayendo y se empieza a secar, porque Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes solamente son pámpanos. Y todo pámpano que no está pegado a la vid, que no se está revistiendo, que no se está mojando en la vid, no va a producir fruto, se va a secar. Y el fruto es todo lo que a mi alrededor puede pasar. La restauración de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi empleo, de todo lo que a mi alrededor se mueve. Eso es lo que está pasando. Hoy es una decisión. Y hoy es una decisión, como toda decisión personal. Usted le da a parecer a otra persona. A mí me fascina cuando vamos a ir a Agua Negra. Me escriben en el WhatsApp: pastora, ¿qué quieren que les esperemos de comida? Y más abajito escriben: pidan lo que quieran, que al fin y al cabo ya sabemos que les vamos a dar. O sea, eso pasa a veces con nosotros. Venimos a Dios, le decimos: Señor, yo necesito, quiero. Y yo sé que lo puedes hacer, y sé que hay una manera, y sé que esa manera es poderosa, y que en esa manera no habrá regreso, pero vuelvo y me salgo. Vuelvo y me quito. ¿Qué hubiese pasado con esta mujer que va a los pies del maestro y le dice: Señor, sana a mi hija? Y el Señor le dice: no puedo. Seamos bien honestos y sinceros en esta mañana. Muchos de nosotros le diríamos: listo, como quieras, yo te vine a decir, ¿o no? ¿Ah? ¿O no? Lo haríamos. Si nos dicen no, y vemos no solamente el caso de la mujer cananea, también vemos un hombre que andaba detrás de Dios, ya andaba detrás de Dios, Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Abraham, cuando el Señor le dijo: voy a destruir Sodoma. ¿Y cómo vas a destruir? Hay 50. Si hubieran 50 no la destruye, listo. 45, ay, pero si hubieran 45, no, tampoco la destruyó. Bueno, está bien, Señor, 40. Bueno, tampoco la destruyó. Ay, Señor, perdóname si vuelvo a hablar. Si hubieran por lo menos 25, no, pues tampoco la destruyo. Sí, cuando yo, si hubieran por lo menos 10,
Y el Señor dijo, si hubieran 10, tampoco la destruyo. Y no habían 10, hasta ahí cayó. Si hubiese seguido Abraham, ¿qué hubiera pasado? Si llega a 4, no gana 4. Si llega a 4, no hubiese destruido. Se cansó también. Él dijo, Señor, perdóname, es la última vez que voy a hablar, la última. Y si solo hubieran 10, tampoco la destruiría, dijo el Señor, por amor a los 10. No habían 10, habían 4. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho, listo, Señor, entonces si hay, como acabo de decir Paulita, si hay uno? Eso nos pasa, mi amado. Abraham era amigo de Dios. Abraham conocía, si Abraham se atrevió a insistirle y a insistirle, era porque él sabía que había perdón de Dios. Lo que él ya se asustó cuando llegó a 10, dijo, wow, no hay ni 10. Entonces, lo que le movió fue la humanidad a Abraham. No, si no hay 10, que los mate. Sí, o sea, ya llegó a un momento, sí, no, versión María Inés, pero yo creo que llegó a un momento de su humanidad, dijo, Dios, es que si no hay ni 10, qué vergüenza. ¿Cómo te voy a pedir que sostengas a una ciudad de multitudes, de muchos miles, donde ni siquiera hay 10 que hagan tu voluntad? Pero mi amado, hoy yo quiero decirle, y escúcheme muy bien, y se lo digo a su corazón esperando que cale en el mío, que sea el Espíritu Santo. No importa, mi amado. Si en la multitud de nuestros errores somos menos de 10, sigamos insistiendo, sigamos buscando, no se quede viviendo. Como dijo Jesús, Él hace salir el sol para buenos y malos. No se quede viviendo bajo ese reflejo del sol, sea bueno, sea malo, usted o yo. No, vamos a buscar ese río. Vamos a buscar, nunca es tarde para empezar. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, usted puede volver a decirle al Señor, llévame a ese río. Mire, es bien impresionante. Y con todo el temor le digo, no importa en qué problema usted esté sumergido y no importa lo pecador que usted sea, si usted vive bajo el río del Espíritu de Dios, todo va a cambiar. Renuncia al goteo, renuncie. Ay, ya me tocó, sí. Esta mujer pidió sanidad para su hija. ¿Y qué recibió? Sanidad. ¿Por medio de qué? De las migajas. ¿Qué quería darle Dios a usted y a mí? Mi amado, Él no quiere darle a usted una sanidad únicamente física. Él ha preparado para usted 100 veces más de lo que usted cree, quiere, espera o se imagina aquí en la tierra. Y una vida eterna con Él en el cielo. Cuando usted venga a buscarme a mí y me diga, mire, es que yo tengo este pecado. Y este pecado es grandísimo y no me puedo alejar de él. Llámelo como quiera, llámelo adulterio, fornicación, llámelo droga, llámelo robo, llámelo lo que lo quiera llamar. Tenga la certeza que yo no le voy a decir a usted, tiene que dejarlo. Porque es que usted sabe que tiene que dejarlo. O levante la mano aquí el que sabe que está haciendo algo malo y no sabe que tiene que apartarse. Usted sabe. Decirle a una persona que está haciendo algo malo que tiene que dejarlo de hacer es una palabra que se repite día a día dentro del Espíritu de Dios, hablándole y hasta la misma carne y vuelve a hacer lo malo. Porque como dijo Pablo, yo tengo una naturaleza tendida al pecado. Y termino haciendo lo que no quiero. Termino haciendo lo que no debo. Yo sabe que le digo, venga al río del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios se llevará eso. El Espíritu de Dios se llevará su enfermedad. El Espíritu de Dios se llevará su debilidad. El Espíritu de Dios se le llevará su adicción. El Espíritu de Dios se llevará su temor. El Espíritu de Dios se llevará por medio del río de su presencia. Se llevará todo lo que de Él no sea. Yo no sé, ¿quién de ustedes ha visto un río caudaloso? ¿Qué es capaz de hacer un río caudaloso? ¿Qué se puede cargar? ¿Un río caudaloso le queda grande un edificio? ¿A un río caudaloso le queda grande un palo que está arraigadísimo? ¿A un río caudaloso le queda grande una loma? Un río caudaloso no le queda grande nada. ¿Y qué pasaría si el río del Espíritu dentro de nosotros es así de caudaloso? ¿Qué pasaría si la búsqueda de la presencia del Señor no es con goteos? Una lluvia de esos que nosotros le llamamos, está parameando, está una llovizna. ¿Una llovizna destruye una casa? ¿Destruye un árbol? ¿Se lleva un carro por delante? Jamás. Pero el río, ¿qué pasa? ¿Usted puede pararse a detener el río? Se la arrastra, mía.
se la arrastra con todo, se la lleva. Eso quiere el Señor de usted y de mí. Que de nuestro interior corran ríos de su presencia. Eso quiere el Señor de usted y de mí. Si usted hoy en la mañana pudiera decirle con sinceridad al Señor, yo quiero que quites de mí, ¿qué le pediría? Yo, María Inés, personalmente, le pediría que quite de mí el temor de no ver sus promesas hechas una realidad. Yo le pediría eso. No sé qué le pediría a usted. No sé si usted le pediría otra cosa. Yo le pediría muchas cosas, pero una muy fuerte esa, el temor de no ver sus promesas hechas una realidad, el temor de haberme equivocado, el temor de sentir o el sentirme inútil o sentirme impotente. Pero si yo decido vivir en las corrientes del río, todo eso se va a ir, todo eso se va a quitar. Usted está enfermo, viva en el río del Espíritu, porque el Señor no es enfermo. Y cuando usted vive en el río del Espíritu se parece a su Padre. Tiene problemas financieros, viva en el río del Espíritu. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuese enriquecido. Tiene opresión, dolor, angustia en su corazón, deje de vivir bajo el goteo. Deje de vivir, sí, Dios es bueno con todos, sí, Dios es bueno con todos. Porque es su esencia. Dios nos ama a todos, claro, Él nos ama a todos, porque es su esencia. Su esencia es amar. Pero, ¿qué realmente pasa con Dios? Dios en su vida y en mi vida quiere vivir y habitar dentro de cada uno de nosotros. Si Él dice, el que cree, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, es que dentro de nosotros Él va a cambiar. Y es muy difícil en este tiempo aceptarlo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo absorbe, porque el mundo atrae, porque los días son muy cortos, porque los días son malos, porque los días se han menguado. Pero yo hoy le digo con todo el corazón, salga del goteo al río del Espíritu. No se conforme con el goteo. Sí, no, sí se va a mojar, al último la bendición va a llegar porque Él es fiel, porque Él no hace las cosas por lo que nosotros somos. Estábamos leyendo el reto bíblico el día viernes y era el día que a José lo ascendían de la cárcel al trono. Y entonces a mí me surgió una duda muy fuerte. Bueno, dije, en ninguna parte dice que José mantenía orando. Dijo mi nuera, uy, yo sé que estamos haciendo mal orando. Sí, en ninguna parte dice eso. No, pero yo pensaba dentro de mí, Señor, es verdad, tú cumples tus promesas, pero yo quiero ser de los que corre a tu altar. Y si a alguien le ha golpeado este mensaje, es a mí. Yo no quiero vivir bajo el goteo del Señor. Yo quiero vivir en ese río de su Santo Espíritu, donde no voy a vivir sola. Vuelvo y le digo, muy difícilmente yo con un goteo puedo mojar a otra persona, pero con un río la puedo bañar conmigo, la puedo envolver. Y si usted quiere ver transformación en los que tiene al lado, vamos a buscar ese río. Vamos a buscar ese río que es esa fuente de agua que salta para vida eterna. Ese río donde nunca jamás usted vivirá defraudado. Ese río donde nunca jamás usted vivirá decepcionado. Ese río donde usted podrá entender que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 12. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Todo lo que usted y yo necesitamos lo encontramos en el río del Espíritu. Colóquese de pie, por favor, colóquele la mano a la persona que tiene al lado y va a orar por esa persona como usted desearía que alguien ore por usted. Va a orar por esa persona en esta mañana pidiéndole al Señor que todo goteo se desaparezca y que crezca en ese corazón la genuina necesidad de vivir bajo el río del Espíritu Santo. Padre, en esta hora, bendito Rey, yo bendigo, Señor, nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Te pedimos perdón, Señor, por vivir muchas veces aún fuera de ese goteo. Hoy reconocemos, Señor, que has preparado para nosotros ríos de agua viva que limpiarán nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras necesidades, y que no lo harán solo con nosotros, sino con los que están a su lado. Empiecen esta mañana a presentar delante del Señor su casa, sus hijos, su familia, su empresa, en lo que usted trabaja, en lo que usted labora. Empieza a decirle: Señor, ven y limpia mi casa con tu río. Ven y limpia la vida de mi familia con tu río. Limpia, Señor. El ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Con el río de tu Santo Espíritu. Ven, Señor, y limpia. Limpia, Señor. Hoy, Señor, hoy venimos, Señor, a ese río de gloria. Río que sana, río que trae libertad. Hoy venimos, Señor, a ese río de gloria, donde todo lo que no proviene de ti se va, se seca, se desvanece. Perdóname, Señor, si me he apartado de leer tu palabra. Si usted sabe que lo ha hecho, dígale: perdóname por haberme apartado. Perdóname, Señor, porque empecé a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hoy déjame vivir, Señor. Déjame vivir en tus ríos, Señor. Vamos ahí en casa. Dile al Señor: perdóname, Señor. Y ora por la persona. Ora fuerte por la persona que tienes al lado. Así es, Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos llegar a tu gloria y saciarnos de tu presencia. Vamos a irle fuerte: Señor, hoy he venido a tu río de gloria. Río que sana, río que liberta, río que trae libertad. Hoy he venido a ese río que trae transformación, a ese río que trae vida, a ese río que trae renuevo. Vamos, dile: Espíritu de Dios. Vamos, las personitas que estaban aquí, vamos a orar en este instante. Abraza a la personita que llegó, abrázala y dígale: Espíritu de Dios, todo lo que preparaste para esta mañana, hazlo en la persona que acaba de llegar. Gracias.